Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta, bienvenidos a otro episodio de nuestras crónicas calidoscópicas, presentadas por revistaladosis.com. Gracias por suscribirse, por estar atentos, por compartir. El 13 de julio de este 2025 falleció uno de los más grandes músicos ligados con la escena folk británica, Dave Cousins, líder durante varias décadas de una agrupación fantástica llamada Strokes. A él dedicamos a este episodio. Acompáñenme. En la década de los años 60 se produjo lo que se conoce como el revival de la música folk en Gran Bretaña. No fue el único lugar donde se produjo ese refrescamiento, ese redimensionamiento de la música tradicional. También ocurrió en los Estados Unidos, pero de formas distintas. Lo que se conoce como el British Folk Revival estuvo protagonizado por una serie de jóvenes que exploraban en esa música que había pasado de generación en generación, mucha música tradicional y también mucho más atrás, la música medieval, renacentista y barroca. De modo que se produjo una explosión tremendamente interesante que coincidió además con el surgimiento de la psicodelia y la expansión total del rock y también elementos del jazz. Entonces en Gran Bretaña hubo un movimiento realmente muy importante, interesante, ecléctico, que produjo muchas de las grandes propuestas de ese revival folk, que tuvo dos etapas. La primera de ellas fue a finales, durante la segunda mitad de los años 60 y luego durante la primera mitad de los 70, ya con otros elementos como el rock progresivo, por ejemplo, se produjo otra ola también muy interesante, muy importante. Uno de los grandes exponentes fue un joven de Middlesex llamado Dave Cousins. Dave Cousins era un compositor prolífico, guitarrista y dueño de una voz muy particular que, como veremos, aunque no ha sido nunca merecidamente reconocido por ello, su voz, su estilo de cantar tuvo impacto e influencia en otros cantantes, como por ejemplo Cat Stevens o Peter Gabriel, en su primera etapa sobre todo. También tuvo otras influencias, pero esas pudiéramos decir que son las más trascendentes y notables. Ya en el año 1967, Dave Cousins, junto a sus dos compañeros de entonces, el también guitarrista y también cantante Tony Hooper y el contrabajista Ron Chesterman, ya le habían puesto nombre a su proyecto, Strokes,
una derivación de Strawberry Hill, y invitaron en el año 67 a una joven cantante llamada Sandy Denny a unirse. Grabaron un primer trabajo, pero no fue publicado nunca en su momento, sino hasta 6 años después, cuando Strokes ya era una banda conocida y ya Sandy Denny había tenido una trayectoria junto con otra banda importantísima del revival folk, Fairport Convention, y luego con Nothing Gay, y posteriormente como solista. Sandy Denny moriría prematuramente en el año 78. Strokes debutó propiamente en el año 1969 con un disco homónimamente titulado, en formato trío, con un personaje que sería muy importante, muy relevante en esa primera etapa, que fue Tony Visconti. Tony Visconti, quien era bajista, también era productor y fue esa figura que puso en el mapa a David Bowie. Y justamente por esa relación, en el segundo disco de Strokes apareció un joven teclista que había tocado en el famoso disco Space Oddity y en la canción con David Bowie, llamado Rick Wakeman. Y fue Dave Cousin el que dio la oportunidad a ese joven fenómeno de los teclados, llamado Rick Wakeman, que participó en una canción del segundo disco, Dragonfly, publicado en 1970, y fue parte de la banda en los 2 siguientes discos. Esa primera etapa de Strokes fue principalmente acústica y pudiéramos decir sin temor a equivocarnos ni a exagerar, que son 4 o 5 discos esenciales en la historia del folk y del folk rock británico de todos los tiempos. Son ellos el primer disco, ya mencionado, Strokes, 1969, el segundo, Dragonfly, de 1970, el tercero, que es una verdadera joya, From the Witchwood, en el cual participa activamente Rick Wakeman. El año 1970, es decir, entre el segundo y tercer disco en estudio, se grabó un maravilloso concierto en la sala Queen Elizabeth de Londres, que fue publicado con el nombre de Just a Collection of Antiques and Curios. Es un disco maravilloso, grabado en vivo, pero que podríamos considerar como parte de la discografía de Strokes. Y luego hay un quinto disco que se publicó en 1972 con el nombre de Grave New World, que es una joya absoluta. Esa es la primera etapa de Strokes, que vio cómo comenzaba a cambiar la formación. Ya para el mencionado tercer disco en directo se habían unido John Hudson en la batería y percusión y John Ford en el bajo, además de Rick Wakeman. Sin embargo, Wakeman se unió a Yes, una historia ampliamente conocida, y su puesto fue ocupado por Blue Weaver, quien tocó en el quinto disco. A partir de ese momento comienza una etapa en Strokes más eléctrica, con todavía momentos acústicos importantes en cada uno de sus discos, pero con presencia cada vez más eléctrica debido a la inclusión en el grupo
del guitarrista Dave Lambert. Lambert entró a la banda y se convirtió en digamos, la pareja para Dave Couzin y quien de alguna manera impulsaría a Strobes a entrar en esa vorágine eléctrica en la cual hubo elementos sinfónicos, progresivos, pero también pop y del folk rock bastante marcadas. El siguiente disco, A Grave New World, que se publicó en el año 1973 con el nombre de Bursting at Seams, vio como John Ford y Hudson colaboraron de una manera activa con canciones que se diferenciaban bastante de la manera de componer de Dave Couzin, y lo que en principio parecía un balance, un equilibrio entre todas las fuerzas del grupo, terminó siendo la razón por la cual salieron del grupo y Strobes se rearmó con la entrada en el grupo de nuevos miembros que vieron como en el año 1974 se publicaba uno de los discos más conocidos de Strobes, que es Hero and Heroine, con John Hawken en los teclados. El uso del mellotron en el caso de Hawken, pero también de Blue Weaver en los dos discos previos, le dio también un sonido más sinfónico a Strobes. Y Dave Couzin supo reinventar ese sonido de Strobes sin perder la esencia acústica, pero sí con elementos que lo hicieron llegar a audiencias mayores, que estaban ligadas con grandes grupos de la época. Y a pesar de ello y de la publicación en 1975 de dos discos también esenciales, Ghost y No Madness, y a pesar de todo ello y de tener una discografía sólida que para 1975 alcanzaba ya los 8 discos, Strobes nunca gozó de un estatus de primera categoría, aunque lo merecía. Realmente toda esa discografía que presenta una evolución tremenda y que convirtió a Dave Couzin, el único músico constante en todas esas formaciones, en uno de los creadores más importantes, de mayor sensibilidad, y que produjo canciones realmente muy, muy emotivas, sobre todo en esa primera etapa. Canciones como The Golden Salamander, The Hangman and the Papist, la propia Hero and Heroine, con esa suite de 3 partes tremenda en la cual está incluida The Winter Song, y otra serie de canciones realmente increíbles, convirtieron a Dave Couzin en una pieza clave del folk rock británico con elementos prog, sinfónicos y pop. Después de esos discos de 1975, todavía Strobes publicó 3 discos más. En realidad, Dave Couzin había decidido cerrar el capítulo de Strobes en el año 1977 y dedicarse a su carrera como solista, que también tiene varios discos muy, muy apreciados por todos los fans de Strobes. Sin embargo, pues la nueva disquera, que fue Arista, de hecho Strobes había grabado con el sello IM, propiedad del músico Herb Alpert,
toda esa seguidilla de discos esenciales, pero luego ya en la segunda mitad de los años 70 se decantó por el sello Arista, el sonido cambió, se volvió más eléctrico aún, los discos no son tan sólidos, sin embargo son discos que no pueden ser despreciados, pero el último de ellos, casi obligado por la discográfica, fue digamos, la gota que derramó el vaso, puesto que luego de haberlo grabado, se produjo un problema, un accidente que hizo que buena parte de las cintas con las grabaciones originales, cuando fueron a mezclarlas, tuvieron un problema y se desmagnetizaron y pues hubo que grabar varias pistas de nuevo, pero no quedaron igual y Cousin se desmoralizó, se desmotivó y definitivamente decidió cerrar el capítulo de Strokes en 1978 y no sería hasta casi una década después cuando resucitaría el nombre de Strokes con una mezcla de integrantes antiguos y de las últimas formaciones, y así iría a lo largo de las décadas publicando discos suyos y discos de Strokes con esas formaciones diversas que incluían a Tony Hooper, a Dave Lambert, a Chas Cronk, a Tony Fernández, a Rod Combs, etc. Y a lo largo de todas estas décadas, Dave Cousin jamás dejó de presentarse en directo, y el último disco de Strokes fue publicado en el año 2023. Lamentablemente, a los 85 años, Dave Cousin nos dejó. Uno de esos autores que hay que siempre recordar. Y como siempre digo, nadie se olvida mientras sea recordado. Y los músicos tienen un legado que está ahí para siempre poder recordarlos. Este episodio de las Crónicas Calidoscópicas hemos querido dedicárselo a Dave Cousin y vamos a realizar algunos otros episodios, especie de obituarios, homenajes póstumos de algunos personajes que han muerto en meses recientes. Así que los espero en un nuevo episodio y gracias por estar ahí, por siempre participar en los comentarios, por compartir, por estar atentos. Yo soy Juan Carlos Ballesta, esto es una presentación de revista ladosis.com, donde pueden conseguir unas cuantas reseñas de discos esenciales de Strokes. Hasta un próximo episodio.